Acción. Bueno, vamos a seguir trabajando con funciones. Según lo que vimos en la clase anterior, para definir una función tenemos que indicar el conjunto de partida. Voy a poner en este caso el conjunto de los números reales. Vamos a poner el conjunto de llegada, el conjunto de los números reales, y voy a definir la función, ¿sí?, de manera simbólica, y digo que y es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Bien. Primera pregunta. ¿Lo que escribí está bien? ¿Será una función? Veamos. Vamos a usar esta, a ver si qué onda. Vamos a poner el eje X y el eje Y. Eso hubiese hecho hoy, ¿no? Bien. Primera pregunta. La raíz de 0, acá vamos a poner el rojo porque el rojo necesito más que el amarillo. La raíz de 0 es 0. La raíz cuadrada está marcado en... Ahí está. La raíz cuadrada de 0 es 0. Ese es un punto que corresponde a la función. Pero voy a tomar un número negativo. Por ejemplo, menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 no existe dentro de los números reales. Entonces, lo que definí arriba no es una función. No está cumpliendo la condición de existencia. Tengo que arreglarlo. ¿Sí? ¿Cómo podemos arreglar esto? Pensemos sobre la raíz cuadrada de x. Solo está definido para los reales positivos y el 0. Eso. No solo los positivos, también el 0. Entonces podríamos hacerle un arreglo. Vamos a cambiar el conjunto de partida. En vez de que sean todos los reales, son todos los reales mayores o iguales a 0. ¿Sí? Cuando hago eso y me quedo con el conjunto en el cual está definida la función, ese conjunto se llama dominio. ¿Qué definición te habías puesto vos, Milton, de dominio? Son todos los valores que puede tomar la variable independiente x. Bien. Que cuando dice que puede tomar, ¿sí?, está dando a entender que va a estar relacionado. ¿Sí? Porque yo acá podría poner tranquilamente menos 4. Pero después no encuentro relación con quién está relacionado menos 4 mediante una raíz cuadrada. ¿Sí? Por eso te decía, hay como que hacer hincapié que ese valor elegido que está en el dominio permite encontrar el segundo elemento con quien está relacionado. Bueno, vamos a escribir esto. Vamos a ponerlo así. Este va a ser el dominio de la función f. Vamos a de manera simbólica lo vamos a escribir así, dom f. Entonces, el dominio es un conjunto de quién? Del conjunto de partida. ¿Sí? En la cual un valor x perteneciente al dominio sí o sí tiene un valor y con el cual está relacionado. Es como decir, bueno, la existencia no la pudimos hacer en todos los reales, en el dominio seguro sí, porque ya lo trabajamos de esa manera. ¿Está? Acá en la gráfica ya nos da la pauta que vamos a trabajar de 0 en el eje x hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. Sobre el conjunto de llegada no hay ningún problema, porque podrían quedar elementos sueltos. ¿Sí? Elementos sueltos, ¿a qué me refiero? Que no estén relacionados con algún valor de x. ¿Está? Pero todos los del segundo conjunto que estén relacionados van a formar un conjunto nuevo. Ese se va a llamar imagen. Pero ese ya no nos preocupa, ¿sí?, para la definición. Para la definición sí es muy importante el dominio, no la imagen.
Hablando de eso, del conjunto imagen, vamos a mirar de nuevo. Ustedes me podrían decir, pero vamos a tener problemas, porque la raíz cuadrada no tiene un único resultado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿a cuánto es igual? A 2 o menos 2. Es 2 o menos 2. ¿Sí? Bien, pero eso se trabaja principalmente cuando tenemos una ecuación. Por ejemplo, x cuadrado es igual a 4. ¿Sí? ¿Qué valor de x satisface esa ecuación? El 2, 2 al cuadrado es 4 y el menos 2 al cuadrado también es 4. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? No estamos en ecuación. No tengo por qué considerar los dos valores. Un ejemplo, en las calculadoras. Cuando vos ponés la raíz de 4 la raíz cuadrada de 4 en una calculadora, ¿te dice más menos 2? No. Da el valor positivo. Por convención, en un cálculo simbólico, aritmético, ¿sí? Cuando aparece una raíz, se considera el signo positivo. Acá tenemos dos opciones. Pongo delante de la raíz cuadrada simplemente el símbolo más. Y con eso ya estoy diciendo que de los dos resultados voy a considerar sí el positivo. O podría no poner nada. Cuando no ponemos nada, es que estamos por considerar el resultado positivo. Sí. O también, profe, como se puso de condición que va de los reales mayores a 0, Sí. mayores o iguales a 0, entonces ya no tendría caso tomar el negativo, digamos, que es menor a 0. Pero el de los reales mayores o iguales a 0 era para el dominio, no para la imagen. Porque yo podría, podríamos tranquilamente poner acá un menos y esto estaría bien definido igual. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si ponemos f está definido para los reales mayores o iguales que 0 en los reales, tal que y es igual a el opuesto de la raíz cuadrada de x, está bien definido. Sí. ¿Sí? O sea, eso el dominio no me dice qué voy a considerar sobre la imagen. Bien. Como les dije, si yo quiero resaltar bien, le pongo un más. No es necesario, porque cuando no estamos en una ecuación, ¿sí? Estamos en un cálculo, acá en este caso, y ponemos solamente la raíz cuadrada de x, estamos considerando la positiva. Si yo quisiera la negativa, pondría menos. Y si quisiera las dos, para otra cuestión, como por ejemplo, en la fórmula resolvente de una ecuación cuadrática, si yo quisiera los dos resultados, ponemos más menos delante de la raíz. ¿Sí? Muy bien. Conclusión, acá vamos a considerar sí, solo la raíz positiva. Entonces, a 1 le corresponde 1. A 4, vamos a otro valor entero para que me permita graficar bien. A 4 le corresponde 2. A 2 le corresponde 1,41 más o menos. Y a 3 le corresponde 1,73. Y entonces la gráfica de esta función es la mitad de una parábola. Bueno, vamos a arreglar esto, porque ahí tiene que ir así, y ahí va. Esa es aproximadamente la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Es una función, la llamamos función irracional, ¿sí? Al tener la raíz. Bien, ya hablé del dominio. Ahora quiero hablar del segundo conjunto, que habíamos dicho que se llama imagen. El dominio, lo vamos a indicar acá con rojo como lo habíamos puesto ahí, está sobre el eje x. Todos estos valores de x corresponden al dominio. La imagen va a estar sobre el eje y. Y la imagen está formada por todos los valores del conjunto de llegada, en este caso son todos números reales, ¿sí? Que están relacionados con algún elemento del primer conjunto. ¿Sí?
Dicho de otra forma, también podríamos decir, son todos los valores que toma la función. Ya sabemos que x puede ir cualquier valor real positivo. Puestos de todos esos valores en la función, me dan números. Esos números formarán la imagen. ¿Sí? Entonces, este valor que está acá de i no pertenecerá a la imagen. Como nosotros consideramos que la raíz es positiva, nunca voy a poder obtener, mediante esta fórmula, un valor negativo. 0 sí estaría dentro de la imagen, porque está relacionado con 0. 1 también, y todos los que están entre 0 y 1. Conclusión, todos los reales mayores o iguales a 0 otra vez, ¿sí? Puedo encontrar un elemento con el cual se relacionan. Ese conjunto se llama imagen y es la imagen de F. En el libro que utilizamos, que es de origen anglosajón, ¿sí? Dice rango, le llama rango a este conjunto. Nosotros le llamamos imagen. Entonces, la imagen está formado por elementos. A ver, si voy a la primera definición de función, la imagen de F está formado por elementos I pertenecientes al conjunto B, ¿sí? Tal que existe un X perteneciente a y me muestra que I es una función de X. Ahí está escrito en forma simbólica lo que habíamos dicho. Fíjense acá. La imagen, ¿dónde está? Pertenece al conjunto de llegada. En la gráfica, ¿dónde está el conjunto de llegada? En el eje Y. Tal que, para que pertenezca a la imagen, tiene que existir un elemento del primer conjunto y ambos estén relacionados. ¿Está? Gráficamente, ¿cómo puedo hacer eso? Gráficamente lo puedo hacer así. Elijo cualquier valor de I, trazo una recta imaginaria horizontal paralela al eje X y tiene que cortar, ¿sí? Ahí vemos con quién está relacionado este valor. Entonces, este valor I que yo elegí está relacionado con este valor X. En el punto donde cortó a la gráfica, trazo ahora una recta vertical paralela al eje Y, ¿sí? Y obtengo con quién está relacionado. Entonces, es como que podríamos hacer un escaneo horizontal, ¿sí? Bien, y ya que está, para el dominio, el escaneo sería vertical, con una recta vertical. Fíjense que si yo hago una recta vertical acá, ¿sí? No corta la gráfica de la función, entonces este punto no pertenece al dominio. Y así, si pudiésemos mover esta recta verde, veríamos que en cualquier valor negativo no corta la gráfica de la función. ¿Lo corta dónde? En 0 y en cualquier valor mayor a 0. Entonces, ese escaneo también sirve para determinar, ¿sí? Eso es lo que me había olvidado anteriormente. Ese escaneo también sirve para mirar si una relación o una gráfica se corresponde a una función o no, ¿sí? Entonces, debe cortarlo por la existencia y debe cortarlo en un único punto por la unicidad. Si no lo corta, no es una función o no pertenece al dominio. Y si lo corta dos veces tenemos problema, no es una función. Debería cortar a la gráfica en un solo punto. Eso para ver si es una función o no, entonces se hace solamente con esta recta verde vertical, escaneando todo el gráfico de manera imaginaria. ¿Sí? Muy bien. Hablamos de dos cosas correspondiendo a la función. Son dos conjuntos. Hablamos del dominio y de la imagen. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces teníamos una función. Primer elemento para nuestro análisis fue el dominio de la función. Segundo elemento, la imagen. Ahora vamos a hablar principalmente tiene que ver con las gráficas, con la gráfica de la función. Nos interesa saber, para comprender mejor, la función si corta al eje X, la gráfica,
si corta el eje X o corta el eje Y. Pero esa es una definición geométrica. Veo si tiene algún punto de intersección la gráfica con el eje X o con el eje Y. Para una cuestión de análisis matemático, ¿sí? Lo vamos a definir de otra manera. Vamos a hacerlo otra vez con un ejemplo. Podríamos tomar la función, vamos a tomar una función cuadrática en este caso. Quiero que vaya para abajo, Milton, la función. ¿Qué tendría que poner? Tendría que hacerlo negativo al primer coeficiente. Bien. Quiero que esté desplazada hacia la derecha. Tendría que restarle un valor de X. Muy bien, le restamos. Vamos a restarle 2 al cuadrado más 4. Esa es nuestra función. ¿Sí? Muy bien. Vamos a graficarla primero. A ver ahora si sale mejor lo de las rectas. Vamos a ponerle otro color a los ejes. Al vertical. Al horizontal. Bien, vamos a poner de vuelta en blanco. Primero, si X vale 0, ¿qué me queda? 0 menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 más 4, 0. 0, 0 pertenece a la función. 4. Aquí quedaría 4 menos 2 al cuadrado, 0. Pertenece a la función. Y vamos a mirar en medio. 1 menos 1 al cuadrado, 1, me quedaría 3. 3, lo mismo, 3 menos 2 me da 1 por la simetría de la gráfica de la función cuadrática, que es una parábola. Y el último, no, el último no, el que está en el medio, que sería 2, 2 menos 2 es 0, se anula el primer término, me queda 4. Bien. Claramente, para los negativos me va a dar un valor negativo y para un valor mayor que 4 también. Veamos, no lo vamos a graficar, pero vamos a ver. Para 5, 5 menos 2 es 3, 3 al cuadrado es 9, menos 9 más 4 me da menos 5, entonces estaría más o menos por acá, ¿sí? No lo voy a graficar, en este caso voy a graficar, no voy a marcar el punto, pero voy a intentar llevar la gráfica para ahí. Bueno, vamos a hacer la parábola, ¿sí? Lo más prolija posible que salga. Ahí tenemos una... Ah, veníamos bien. Veníamos bien. Acá otra vez. Se ve que me agarra miedo ahí para llegar al punto y le erré. Bueno, ahí tenemos una parábola que sería la gráfica de la función. ¿Corta el eje X? Sí, en 2 puntos. ¿Corta el eje Y? También, en 1 punto. Pero, como les dije, no vamos a dar la definición geométrica. Primero, para que corte el eje Y, siguiendo un poco lo que es geometría analítica, ¿sí? El eje X, perdón. El eje X tiene una expresión, una ecuación que lo representa, que es Y es igual a 0. ¿Sí? Y para nosotros estaría acá. O sea que tendríamos que igualar a 0 la función. Al igualar a 0 la función, lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación y ver qué valores de X hacen que esa función valga 0. Y ahí tengo la definición de lo que se llama raíz. Raíces. Las raíces de una función, ¿sí?, son los valores X, o sea, son del primer conjunto o del dominio, son los valores del dominio que anulan a la función. ¿Qué significa que anulan a la función? Que la hacen 0. ¿Sí? Nosotros acá en las cuentas ya habíamos hecho eso. ¿Sí? Cuando hicimos f de 0, ¿qué nos dio? F de 0 nos dio 0.
¿sí? Y f de 4 también nos dio 0. El 4 que sigue pareciendo 9. Ahí está. F de 4 también es igual a 0. Entonces, las raíces acá son 0 y 4. Son valores. ¿Sí? Es un conjunto. Pueden ser puntos aislados o podría ser un intervalo o la unión de intervalos. ¿Sí? Pero en este caso son dos valores nada más. A este conjunto que lo llamamos raíces también se lo suele indicar con C0. Las raíces en este caso serían 2 y están formadas por 0 y 4. La notación es la notación de conjuntos y va entre llaves. Si fuese un intervalo ya sabemos cómo se escribe un intervalo. Repitamos entonces la definición. ¿Qué son las raíces de una función? Son los valores del dominio que anulan a la función. Esa es la definición que se usa en análisis matemático. Si hiciera la definición geométrica, ¿sí? ¿Qué diría? Son las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pero en este caso, como estamos en funciones, es mejor nuestra primera definición porque son los valores que van a anular la función. Entonces, la tercera parte para nuestro análisis son las raíces. Muy bien, ahora nos falta la intersección con el eje Y, pero esa es mucho más fácil. Porque ahí en el eje Y tiene una ecuación geométrica importante. ¿Cuál es? X es igual a 0. Y sabemos que lo va a cortar en un único punto, porque si lo cortara en dos ya no tendríamos función. Si lo corta. Si la gráfica de la función corta el eje Y, lo va a cortar en un único punto. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese valor? Simplemente haciendo f de 0. ¿Sí? F de 0, ¿cuánto nos dio en este caso? Nos dio 0. Pero ojo, hoy miramos acá, ahí estaban los valores de las raíces. Ahora la ordenada al origen es acá, es el valor que toma la función. Justamente el nombre lo dice, es la ordenada que le corresponde al origen. Sería así, ¿qué valor le corresponde a la función en 0? Y ahí está la definición. La ordenada al origen en análisis matemático es el valor que toma la función cuando x es igual a 0. ¿Sí? Simplemente llamamos a la ordenada al origen, vamos a usar el blanco para seguir con... Simplemente llamamos a la ordenada al origen f de 0. ¿Está? Bien. Las raíces dividen a la gráfica de la función. Si en las raíces tengo, acá me va a servir mucho la notación que habíamos puesto para raíces, que era C0. Si las raíces son los valores donde la función se anula, me interesará saber dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Esos nuevos conjuntos se van a llamar conjunto de positividad y negatividad. Vamos a definirlo. ¿Qué es el conjunto de positividad? Es el conjunto formado por los valores del dominio donde el valor de la función es positivo. Repito lo mismo y digo negativo y ahí tengo la definición de conjunto de negatividad. Pueden ser, normalmente son intervalos, podrían ser intervalos, uniones de intervalos, unión de puntos, ¿sí? Todo va a depender de la función en particular. En este caso, a ver, no hay que confundirnos. ¿Dónde vamos a ver? Mirando la gráfica, tendría que ver dónde la gráfica está por arriba del eje X. Pero no se miran. Son valores del dominio, dijimos. O sea que son valores de X. ¿Sí? Entonces, claramente, entre 0 y 4
la gráfica de la función está por arriba del eje X, pero el dominio está, perdón, el dominio no, el conjunto está en el eje X. Acá está el conjunto de positividad y es un intervalo. Intervalo 0,4. El intervalo 0,4. Obviamente que 0 y 4 no pueden estar porque ya 0 y 4 pertenecían, ¿sí? Vamos a escribirlo acá también. 0 y 4 pertenecían a las raíces. Ahí ya hacían 0. Otra vez mi 4 no consigo arreglar el conjunto de positividad, entonces es un intervalo, el intervalo abierto entre 0 y 4. ¿Dónde la función es negativa? La función es negativa. Es de menos infinito a 0. Muy bien. O sea, sin escribirlo como intervalo, ¿qué diríamos? Todos los valores reales menores a 0. ¿Sí? ¿Cómo se escribe eso? Bueno, son todos los valores de x menores a 0. ¿Cómo se escribe como intervalo eso? De menos infinito. Menos infinito no es un número, pero me indica, ¿sí?, que son todos los valores negativos que se puedan a 0. Pero también hay otro lugar donde la gráfica es negativa, que son para los valores mayores a 4. ¿Sí? De 4, entonces ponemos unión, usamos la notación de conjunto, unión de 4 a infinito, que serían, en definitiva, ¿qué indica este valor? Son todos los valores mayores a 4. ¿Qué indica este intervalo? Perdón. Indica todos los valores mayores a 4. Bien. Máximos o mínimos, ¿sí?, también son puntos interesantes dentro de una función. Son llamados extremos, ¿sí? ¿Y cuáles son los extremos? Nos referimos a los máximos absolutos, ¿sí?, o locales. En este caso, mirando la gráfica de una función, vemos que coincide, ¿sí?, el máximo local con el absoluto. ¿A qué nos referimos? ¿Dónde toma la función el valor mayor? En 4. ¿Sí? Perdón. En 2. Y ese máximo vale 4. ¿Sí? No hay otro punto en la función que esté por arriba que tenga una ordenada mayor a 4. Ese es un máximo absoluto. Para saber si es un máximo local, tenemos que mirar qué pasa solamente alrededor. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo y después volvemos a esto. Supongamos que tenemos la gráfica de una función de esta forma. ¿Sí? Veamos. Tengo un máximo absoluto, ese va a ser el valor, ¿sí?, que va a estar ubicado acá. ¿Está? Después tengo otro valor, pero ese ya no es máximo absoluto, pero sí es un extremo de la función y es llamado máximo local. Es mayor en un entorno de él. Si hacemos como un zoom y miramos solamente esta parte en el entorno de ese punto, vemos que la función ahí es lo máximo, que es el valor más grande en ese entorno. También tenemos un mínimo, que no será absoluto para este ejemplo, ¿sí?, pero vemos que en un entorno de ese punto sí es el valor menor. Nosotros, ¿cuál nos interesa para analizar de los dos? Nos interesan los extremos en general, o sea, puede ser máximo local o absoluto, o mínimo local o absoluto. ¿Está? Bien, vamos a borrar esto. Entonces, ¿por qué diría acá que en 2 hay un máximo? Porque en un entorno de 2, f de 2 es mayor que cualquier valor que tome. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a elegir un entorno.
sería así. Nosotros tenemos, voy a necesitar más gráficos. Tomemos 2. En 2 me da 4. Tomemos un entorno de 2, que podría ser 2 más h y 2 menos h. ¿Sí? En ese entorno, tomo cualquier valor de x, ¿sí? Esperemos a graficar más o menos la función, que nos quede así. En ese entorno, tomo un valor de x cualquiera y el valor de ese f de x, ¿sí? Este es un f de x cualquiera, es menor que este. F de 2 es mayor que f de x con un x tomado en el entorno de 2. Ese entorno puede ser chiquito o grande, no interesa, ¿sí? Pero esa sería la condición. Tiene que ser mayor, ¿sí?, que todo lo que está alrededor, digamos. Ojo, en algunos libros también consideran que puede ser mayor o igual, ¿sí? Todo depende del libro que utilicemos. La definición de mínimo sería exactamente igual. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, ya teníamos 6 elementos para analizar. Ahora le agregamos 2 más, que son los extremos. Vamos a llamarlos máximos y mínimos. En este caso nosotros vamos a indicar los máximos y los mínimos como puntos. ¿Por qué? Porque nos interesa tener toda la información. ¿Dónde está el máximo y cuánto vale? ¿Dónde está el mínimo y cuánto vale? ¿Está? En este caso no tenemos mínimo en nuestro ejemplo, ¿sí? No existe el mínimo acá, pero sí existe un máximo, que es un máximo local y absoluto a la vez, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en 2. ¿Y cuánto vale ese máximo? 4. ¿Está? Bien. Ya casi estamos terminando. Ahora nos falta para esta primera parte, con las cuestiones que tenemos, principalmente algebraicas en este caso, lo que podemos determinar. Tendremos más cosas para analizar, pero eso ya avanzada la materia. Lo próximo que tenemos que analizar es ver dónde la función crece y dónde la función decrece. A eso le llamamos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, intervalo de crecimiento y intervalos de decrecimiento. Supuestamente ahí dice decrecimiento. Desde ahora en adelante lo vamos a considerar así: intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Esa es una notación particular. Bien. La pregunta es: ¿dónde crece? ¿Sí? ¿Y dónde decrece? Primero, para saber si en un punto una función crece o decrece, tiene que estar definido alrededor, para valores menores o mayores. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en un extremo de un intervalo no se puede determinar si una función crece o decrece en ese extremo, porque no sé qué pasa después. Si estoy hablando del extremo superior, si hablo del extremo inferior, que no sé lo que pasa antes. ¿Sí? Voy a mostrar un ejemplo. Si yo tengo esta gráfica de esta función y quiero analizar justo en este punto, en este valor de x igual a, y quiero decir si es creciente o decreciente, al no saber qué pasa del otro lado, ¿sí?, no tengo idea, porque podría estar la función así,
¿sí? Y en A, claramente la función no está creciendo, si bien es un mínimo, ¿sí? Pero podríamos poner así la gráfica de la función y ahí sí en A la función es creciente. ¿Está? Entonces necesito saber qué pasa alrededor, necesito ver qué pasa en el entorno, como dijimos hoy, para el máximo, para el mínimo. Necesito ver qué pasa en el entorno acá también. Y para que crezca la función acá en A, ¿qué tiene que pasar? En ese entorno, a la izquierda, todos los valores tienen que ser menores. Y a la derecha, todos esos valores tienen que ser mayores. ¿Sí? Entonces, si yo digo que la función en A es creciente, tendrá que ser mayor. Vamos a considerar que H es positivo para ir determinando un pequeño entorno alrededor. Tendrá que ser mayor que f de A menos H. Y tendrá que ser menor que f de A más H. Ese H es un valor que ponemos que si es positivo estaría a la derecha, A más H estaría a la derecha, si es negativo, A más H estaría a la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Para definir si en un punto la función es creciente, tengo que mirar qué pasa en el entorno. Para definirlo en un intervalo, ¿sí? Para que decir que una función es creciente en un intervalo, tiene que pasar eso en todos los puntos del intervalo. Pero por lo que dije, los extremos no voy a poder determinar qué es lo que pasa. ¿Estamos? Bien. La misma definición para función decreciente, ¿no? Sería, vamos a tomar, para decreciente vamos a tomar acá un punto B, ¿sí? Y f de B es, para todos los valores, f de B, vamos a escribir bien la B, f de B, para todos los valores que están a la derecha, es mayor, f de B más H. Y para todo lo que están a la izquierda es menor, f de B menos H. ¿Está? Bien, bajo esas definiciones, entonces podemos buscar en qué puntos o en qué intervalos la función crece, por eso ahí dice intervalo, en qué intervalos la función crece o decrece. Miremos, ¿dónde es creciente la función? En este punto, en este punto, en este punto, en este punto, hasta el máximo. Entonces ahí tengo, ¿sí?, el intervalo de crecimiento. Como esta función se comporta de la misma manera hacia la izquierda, sigue bajando, ¿sí?, puedo decir que esto viene desde menos infinito. Entonces la función, el intervalo, perdón, de crecimiento en este caso va de menos infinito a 2. Dicho de otra forma, para todos los valores de x menores a 2, ¿sí?, la función crece. Y este decrecimiento en el intervalo 2 infinito. ¿Eso qué significa? Que para cualquier valor de x mayor a 2, ¿sí?, la función, ese punto es un punto donde la función decrece. ¿Está? Bueno, aquí termina nuestro primer análisis, ¿sí? ¿Cómo? Dominio de imagen dijimos, para aplicar en el video. ¿Para cuál? Para dejar puesto en el video, dominio de imagen. No dije, no lo escribimos. Porque ahí quería poner solamente quería poner las definiciones y después hice con los ejemplos, pero lo vamos a escribir. A ver, vamos a completarlo. El dominio que habíamos dicho eran todos los reales mayores o iguales a 0. También se podría escribir el intervalo cerrado, 0, infinito, en los números reales, ¿no? Y la imagen también era igual. La imagen son todos los reales mayores o iguales a 0. Y la ordenada al origen era f de 0 es igual a 0, entonces, ¿sí?, vamos a poner ordenada al origen como un valor
¿sí? Es 0. ¿Está? Bueno, ahí tenemos todo ya completo. Estos son los 10 primeros elementos, características que vamos a estudiar, ¿sí?, de la función. Entonces recordemos, el dominio, ¿dónde está definida la función? La imagen, ¿qué valores toma la función? Las raíces, ¿qué valores anulan a la función? La ordenada al origen, ¿qué valor se obtiene cuando x es igual a 0? El conjunto de positividad, donde los valores de la función son positivos. El de negatividad, donde los valores son negativos. Máximo, donde la función, el valor de la función es mayor que todo su entorno. El mínimo lo mismo, pero donde es menor que todo su entorno. Intervalo de crecimiento, es en qué puntos, ¿sí?, la función está creciendo. Eso forma un intervalo. Intervalo de crecimiento, en qué puntos la función está decreciendo. ¿Sí? Bien, vuelvo a repetir que esto lo podemos hacer. Si la función es cuadrática, el máximo y el mínimo se pueden obtener algebraicamente. Cuando la función es más compleja, vemos que ahí no nos va a alcanzar la cuestión algebraica, y ahí donde aparecerán nuevos conceptos, ¿sí?, para el análisis. Ahí más adelante, para enriquecer el análisis de la función, necesitamos límites, derivadas, integrales, etc. ¿Está? Continuamos la próxima clase entonces. Profe, ¿podemos completar la parte del dominio y la imagen también? Bien, ese lo dejamos porque lo habíamos visto en otra función y no pusimos para esta función. Vamos a hacerlo. El dominio. Hacemos un escaneo con una recta vertical, ¿sí? La movemos horizontalmente y siempre va a cortar a la gráfica de la función. Ahora, si no lo hago gráficamente, ¿qué podría decir? Tengo una función cuadrática y para cualquier valor de x, esa función cuadrática se puede encontrar el valor justamente de la función. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. La imagen. Ahora el escaneo tiene que ser con una recta horizontal, ¿sí? Vemos que por lo que dijimos, la gráfica es una parábola, entonces hacia menos infinito y hacia más infinito sigue bajando la función. Entonces, si hago el escaneo desde allá abajo, siempre va a cortar en 2 puntos a la gráfica. Voy subiendo y la corta en un solo punto, ¿donde? En 4. Más arriba ya no va a cortar a la gráfica de la función. Entonces el valor máximo que toma la función es 4 y el mínimo va hasta menos infinito. Conclusión, la imagen de esta función podríamos escribir así: son todos los reales menores o iguales a 4, o como intervalo, quiero escribir bien el 4 y no me sale. Ahora sí. De menos infinito hasta 4 inclusive. Bueno, y ya que está, nos está faltando la ordenada del origen. F de 0 habíamos dicho que era igual a 0, o sea que se anula también en 0, pero lo que me interesa es este valor para la ordenada del origen. Entonces la ordenada del origen es 0. ¿Sí? Bueno, ahora sí, hasta ahí llegamos en la clase de hoy.